Queridos hermanos, continuamos con el video 148.2. Juicio de Jehová contra los soberbios. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y aparta con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante los que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será batida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será batido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterá en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojarán el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorasen, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad. Cuando se levanten para castigar la tierra, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. 3. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, contra cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble, cuando algo tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre, y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni que vestir. No me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifican contra ellos, porque somos Sodoma. Publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos,
porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te enseñaban y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Juicio contra las hijas de Sión. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberdecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas y de Sión, y Jehová descubrirá su vergüenza. Aquel día quitará el Señor el atavio del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavios de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y las joyeles de las narices, las ropas de galas, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de estos perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda, en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del caballo, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. 4. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa solemne. Permítenos llevar tu nombre, quitar nuestro oprobio. Futuro glorioso de Jerusalén. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creerá Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre todos los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Parábola de la viña. 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, ¿qué más se podía hacer a mi viña
que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ayes sobre los malvados, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efat. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tarborines, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran las obras de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seón, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será batido, y serán bajados los ojos de los altivos, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según su costumbre. Y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyuntas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquense, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombre fuerte para mezclar bebida, los que justifican al impio mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió. Y estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no han cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente, no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas, y todos sus arcos entesados.
Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevarán con seguridad y nadie se la quitará. Y bramarán sobre él en aquel día como bramidor del mar. Entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Visión y llamamiento de Isaías 6. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo, me tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó mis labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién iré por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya hecho lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encima, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Mensajes de Isaías a Acaz 7. Aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Jerín, rey de Siria, y Pecat, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz tú, y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, porque el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalias ha acordado maligno consejo contra ti, el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalias, diciendo: vamos contra Judá, aterroricémosla y repartémosla
entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al rey de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no sustituirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Refín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín en Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalias. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tu casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, como el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba. También acontecerá que aquel tiempo que criara un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que en el lugar donde habitan 1000 vides que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espino y cardos, y a todos los montes que se cavaban con azada no llegará allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Sea Jehová vuestro temor. 8. Me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maher Salet Aspat. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Berequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salet Aspat, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalias, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llegará a la anchura de su tierra. Oh,
Emmanuel, reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos que sois de lejana tierra, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Preferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos teman, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Análisis y reflexión. Pero vamos a leer el perfil de Isaías. Perfil de Isaías, el visionario carismático. Pasajes bíblicos: Isaías 1, 6, 9, 13, 32, 40, 42, 44, 53, 57, 65, 66. La santidad de Dios, el juicio de la esperanza y el pueblo transformado por el Espíritu de Dios. No es solamente la parte central del mensaje de Isaías a Israel, son las verdades que Dios imprimió primero sobre el profeta mismo en su grandiosa visión de Dios. Isaías vio al Señor llenar el templo y escuchó a los serafines hablar de la gran santidad de Dios. Sintiéndose completamente indigno, él clama: ¡ay de mí! 6:5. E inmediatamente le sale al encuentro un serafín que toca sus labios con un carbón ardiente del altar del Señor, purificándolo de su pecado. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?, le pregunta Dios. Heme aquí, envíame a mí, contesta el profeta. 6:8. Continúa con la proclamación del juicio del Señor sobre Israel por su constante infidelidad, y luego la promesa de esperanza, de liberación de la cautividad que vendría, y el futuro del pueblo de Dios a través de su visión de la santidad de Dios, la confesión de su propio pecado, la aceptación de la limpieza de parte del Señor y el llamado. Isaías recibió el Espíritu que lo guiaría para expresar algunas de las palabras más conmovedoras y llenas de esperanza de toda la Biblia. La Iglesia ve muchas de sus profecías finalmente cumplidas en la persona y ministerio de Jesucristo, a través de quien Dios hizo cosas nuevas, 42:9, y que vino a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. 61:1. En la actualidad podríamos llamar a Isaías místico, carismático y aún pentecostal. Su visión inicial del Señor le sirvió como preparación vital para su trabajo posterior. Y aunque vivió siglos antes de Pentecostés, Isaías claramente fue dirigido por el Espíritu de Dios para realizar su labor. A través del profeta, el Señor finalmente presenta una respuesta a la incapacidad de su pueblo para servirlo bien. Un Salvador vendría y cambiaría para siempre la relación con Dios. Isaías tenía una tarea crucial y permitió que Él lo preparara y equipara de manera poderosa. El Señor aún utiliza medios similares para guiar a su pueblo. Puede que nos llame a un ministerio que está más allá de nuestro alcance y entonces, a través de visiones y movimientos radicales de su espíritu, nos guíe para realizar esa labor. Así le sucedió a William Seymour, nacido en el sur de Estados Unidos. Inmediatamente después de la Guerra Civil, Seymour fue un autodidacta y recibió el llamado para comenzar un ministerio de predicación en el norte, en medio de una denominación comprometida con la santidad y la inclusión racial. Luego aceptó el llamado a pastorear una iglesia en California y fue allí un experimento, una apertura espiritual que ayudaría a iniciar el avivamiento de la calle de Azusa, el suceso que fue el fundamento del movimiento pentecostés. En una reunión de oración que duró 3 días, las personas fueron llenas del Espíritu Santo e inundadas de gozos. Muchos comenzaron a hablar en lengua y algunos fueron sanados. A la tercera noche, Seymour mismo tuvo una visión de resplandor blanco y ardiente de Dios y su divino amor. El Señor le informó, le confirmó sanidad y lo alentó. Poco después, a este pequeño grupo de gente trabajadora y común se le unieron multitudes de cristianos, tanto negros como blancos, de todas clases sociales y de casi todas las nacionalidades, con quienes se reunía 3 veces al día. Llegó a ser un nuevo tipo de comunidad cristiana revolucionaria, nacida a través del poder del Espíritu Santo. Salían como misioneros, hacia todas partes del mundo, y un diario que comenzó Seymour creció hasta llegar a tener distribución mundial. Nacido de esclavos, él entendió Pentecostés como un nuevo jubileo que demandaba la liberación de la opresión de los quebrantados y heridos. Vio las lenguas de fuego en ocasión como la señal de una reconciliación del tipo de Isaías entre las razas, naciones y cultura. También creyó que todos debían tener la libertad de participar en el liderazgo como respuesta al llamado de Dios, sin hacer diferencia por educación, color o género. Las mujeres estuvieron entre los líderes más poderosos de la misión en Azusa. Lo más importante de todo es que Seymour enfatizó en el amor divino como el criterio con el cual medir todo lo que Dios hacía. El amor era más importante que la glosolalia, hablar en lenguas, porque era la fuente de toda la obra del Espíritu. Sin el amor, cualquier cosa que se pudiera atribuir al Espíritu carecía de significado. Isaías profetizó en su tiempo, pero lo hizo muchos años antes de que el pueblo de Dios
pudiera entender todo lo que el Señor intentaba decir a través de sus palabras. Aún hoy los cristianos pierden la visión de que están llamados a desatar las ataduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, compartir el pan con los hambrientos y dar albergue a los pobres errantes. 58, 6, 7. En esencia, a vivir en amor. El movimiento de Azusa también encontró dificultad para vivir a la altura de una comunidad cristiana revolucionaria. Aún antes de que Seymour muriera, su misión enfrentó la disensión por el regreso de la desunión racial y en la actualidad su visión de un cuerpo de Cristo sin divisiones, con frecuencia sigue siendo más un sueño que una realidad. A la luz del trabajo que aún hay que hacer, anhelamos poder seguir la dirección de Isaías y comprometernos a ser cambiados por la santidad de Dios, que seamos movidos por el juicio del Señor y alentados por sus promesas de esperanza, y nos abramos al ministerio del Espíritu de amor y poder en nuestra vida. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a una labor específica de amor en el mundo y espera nuestra respuesta. Entonces, con toda seguridad, tal como Él lo prometió a través de Isaías, la luz del Señor nacerá como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Reflexión, querido hermano, ¿has experimentado algo parecido a la visión que Isaías tuvo de Dios? Capítulo 6. ¿Cómo, querido hermano, compararías los encuentros de Isaías con el Señor y su respuesta con sus propias experiencias con Él? ¿Cuál, querido hermano, entiende usted? ¿Es la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes? ¿Hasta dónde, querido hermano, estaría usted dispuesto a permitir que el Espíritu se mueva de manera poderosa y nuevas en su vida? Al considerar la obra que Dios hizo para usted en el mundo, ¿cómo podría mantener el amor como el centro de todo lo que usted hace, querido hermano? Vamos a 5:1-7. ¿Cómo ha dado uvas silvestres? Este poema es una parábola que describe a Dios como el viñador y a Israel como la viña. En el relato de la parábola, el viñador se dedica especialmente al cuidado de la viña. Cuando ésta produce uvas silvestres, el viñador la abandona. Este abandono se refiere al exilio y completo abandono que hace Dios de la ciudad de Jerusalén. Este lenguaje figurado del viñador y la viña es retomado y vuelto a usar en el Nuevo Testamento, en Juan 15, donde se describe la relación entre Dios y la comunidad reunida alrededor de Jesús. En ambos lugares se enfatizan las mismas dos verdaderas de la viña, dependen completamente de la vid y de la viña debe producir fruto. 5:8-23. Ay de los que los 6 oyes de este poema se completaban con otro adicional en 10:1-7. Ampliamente está aceptado que estos 7 juntos constituyen una serie. La palabra ayes se traduce de diversas formas como a o ay de mí. Declara que existen dificultades o muerte que están por venir. En esta serie de ayes, haz forma distorsionada de comportamiento van desde la explotación económica, versículo 8-10, a una excesiva entrega a los placeres, versículo 11-12, distorsión de la verdad, versículo 18, y descripción desfigurada de la realidad, versículo 20-21. Todos son actos de desobediencia que traerán el duro juicio de Dios contra la ciudad.
La verdad teológica es que la soberanía del Señor es fuerte y clara e imposible de evadir. 6:1-13. Vi yo al Señor sentado sobre un trono. Este capítulo ofrece un relato del llamado de Isaías, donde se describe de qué manera se le encomendó el ministerio profético. La visión que Isaías tuvo de Dios anunciaba en un grandioso panorama de la corte celestial, donde el Señor es ministrado por los ángeles. Se resume en Santo, 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 la canción entonada por los ángeles, versículo 3. La respuesta de Isaías a esa visión de la santidad de Dios es tomar conciencia de su impureza, falta de idoneidad e insuficiencia ante la asombrosa santidad del Señor. Todos quedamos frente a Él incompetentes para servir. En la visión de Isaías, el Señor pregunta a la asamblea de la corte celestial a quién enviar. El profeta responde inmediatamente: heme aquí, envíame a mí. Versículo 8. Dios es la competencia de Isaías y aquí presenta una muestra de la forma en que son llamados al ministerio los hombres y mujeres de fe. Esto es formación espiritual en acción. 7:1-9. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. El encuentro entre Isaías y el rey Acaz se produce mientras Jerusalén se halla rodeada de ejércitos hostiles y en consecuencias enfrenta una aguda carencia de agua. El rey se consume de ansiedad y temor. El anuncio de los versículos 7-9 tiene como intento reafirmar al rey que estará a salvo en Jerusalén. Se debe prestar especial atención a las dos últimas líneas del versículo 9, porque comúnmente se los toma como los más característicos, casi como si fuera la firma del profeta Isaías. Nos dice que se requiere la fiel confianza en Jehová si es que queremos estar seguros en el mundo. La fe aquí no es una seguridad simple, emocional o psicológica. Corresponde directamente con los interrogantes de la política pública inmediata. 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este versículo está entre los más famosos y curiosos de todo el libro de Isaías. Observe que el nombre de Emmanuel significa Dios con nosotros. El profeta Isaías, antes que cualquier otra persona, desea afirmar que Dios indudablemente está presente con y por Jerusalén. Nuestra respuesta, 7:14, la vida con Dios. Tal como el profeta afirmó que Dios estaba presente y por Jerusalén, los cristianos afirman que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. En un próximo reencuentro, querido hermano, de su grupo pequeño o con un amigo especial, describa un tiempo cuando el Señor con su presencia impactó la vida de su iglesia o comunidad. Vea también el índice de disciplinas espirituales. 8:1-4. Mare Sal Hasbaz. En este pasaje el profeta pronuncia el liderazgo de Jerusalén, que Asiria iba a ser enviada por Dios para juzgar y destruir la ciudad. Una estrategia retórica para anunciar esta amenaza que se aproximaba, imponerle a los propios hijos del profeta nombres con frases que aluden a los disturbios militares que vendrán. De esta manera el nombre Mat-Salat Asbat en realidad son 4 palabras hebreas hilvanadas en conjunto, que significa el despojo se apresura
la presa se precipita. Versículo 1. Con gran velocidad los despojadores asirios están por llegar. Despojará a la ciudad de Jerusalén y se llevarán los valiosos botines que buscan. Es un nombre bastante nefasto y se debe ver en conjunto con el nombre en Manuel 7:14, donde se emplea la misma estrategia retórica de los nombres que anticipan sucesos. 8:5-10. Desechó el pueblo las aguas de Siloé. Este anuncio profético contrasta exactamente las aguas de Siloé, que rompen mansamente, y aguas de ríos impetuosos al rey de Asiria con todo su poder. Si Jerusalén hubiera elegido ser obediente a Jehová, en realidad hubiera optado por un arroyo manso, shalom, paz. Como no lo hizo, en su lugar recibirá las aguas torrenciales impetuosas del Éufrates, una metáfora del rey de Asiria que está a punto de llegar para amenazar a la ciudad. Jerusalén, encargada de elegir entre la vida y la muerte en términos de la voluntad de Jehová, ahora ha perdido por su equivocación la oportunidad de elegir la vida. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes por siempre. Amén.